Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Dilmer Adalid Mejía. Soy estudiante de la carrera Profesorado en Educación Básica, es una licenciatura. Estudio en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán y es una linda experiencia por medio de un video tutorial hablar de un tema tan importante como es el cerebro humano. Pero antes de hablar de entrar ya en lo que es el tutorial, yo quiero agradecer públicamente a la licenciada Karen España por regalarnos la oportunidad de compartir por medio de este video tutorial dentro de su espacio formativo Módulo Pedagógico 1 y poder hablar y compartir de una experiencia tan de suma importancia como es hablar del cerebro humano. Así que entremos en materia, lo que hemos venido a hablar. Hablaremos de dos cosas muy importantes por medio de este video tutorial. Estaremos hablando de las partes del cerebro y estaremos hablando de las funciones del cerebro, ¿verdad? Esos serían los dos factores más importantes que estaremos hablando y estaremos tratando de abarcar a partir de este momento. Quédese con nosotros y sé que esta información le va a servir de gran manera. Así que entramos. Antes de empezar con el video tutorial, quiero mostrarles esta maqueta que hemos realizado del cerebro. Quiero mostrársela de una manera que usted la pueda observar muy bien. Miren, puede observar, ¿verdad? La hemos realizado tomando alguna idea, ¿verdad? Y cómo poderla realizar, utilizando algunos materiales como materiales básicos que podemos encontrar, la plasticina, el cartón, cosas que podemos encontrar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y lo hemos tratado de hacer de esta manera, de una manera que sea para usted y usted pueda sacarle todo el provecho por medio del aprendizaje a través del video. Muy bien, ¿qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro humano? Yo creo, primero quisiera decir, no vamos a, yo incluso cuando he estado analizando y he estado mirando a través de teorías, los links que nos han mandado la LIC para que visualicemos y miremos y empecemos a empaparnos del tema del cerebro, no podríamos abarcar todo, imposible, por medio de un video tutorial es tan profundo y es tan amplio. Hablar del cerebro prácticamente es un mundo de conocimiento, pero hablaremos de conceptos básicos que le pueden servir a ustedes. Pero hablaremos primeramente mencionando de que el cerebro humano es el órgano más importante de lo que es el sistema nervioso nuestro como personas. El cerebro se convierte en el órgano más importante a la cual nosotros tenemos que prestarle toda la atención, cuidarlo, estar siempre muy cuidadosos en nuestra salud, etcétera, porque parte de nuestra vida dependemos en el enlace que tenemos de conexión con el cerebro. Todo lo que somos es de mucha importancia. ¿Dónde está localizado el cerebro? Localizado en la cabeza del ser humano, está protegido por su cráneo, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros, amigos, aunque nosotros podamos imaginarnos en este momento, imaginarnos diferentes tipos de cerebros, podríamos decir el cerebro de un mamífero, un animal grande, podríamos imaginarnos, no sé, o imaginarnos que existirían cerebros más grandes. Estoy hablando en un contexto de físicamente más grandes. Independientemente qué tipo de cerebro que podamos analizar y que podamos conocer, nunca tendrá la capacidad, el potencial de coeficiencia que tiene el cerebro humano, o sea, lo que portamos nosotros, es más compacto, es más sólido, es más productivo en todo lo que se hace, aunque sea más grande. O sea, lo grande que sea otro cerebro de otro tipo de un animal, etcétera, no se compararía jamás a la capacidad, el coeficiente que tiene el cerebro humano. Por eso nosotros tenemos que prestarle toda la atención y cuidarlo, porque dependemos muchísimo de él. Las especialidades, vamos a encontrar especialidades, los estudiosos hablan de la corteza cerebral. Quisiéramos iniciar por ello en este video tutorial.
la corteza cerebral, o sea, partimos desde acá y empezamos a ver toda nuestra corteza, ¿verdad? Así en una formación curva, podríamos decir. Los estudiosos, ¿verdad? La gente que estudia el cerebro, han encontrado que está dividida la corteza cerebral en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. También encuentran que existen 4 lóbulos: el lóbulo el frontal, está el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, también encontrando el cerebelo y encontrando el tronco del encéfalo, ¿verdad? Hablamos de lo que tenemos acá nosotros y de lo que queremos exponer y de lo que queremos compartir. Iniciamos entonces con las partes y vamos a hablar primeramente del lóbulo frontal. Muy bien, les dije, les compartí, lo voy a mostrar un poquito más ahí, lo voy a poner por acá para que miremos esta línea divisoria que está dividiendo, esta línea divisoria, nosotros la tenemos, hay una marca que está dividiendo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿verdad? Con funciones específicas cada uno, pero vamos a hablar primeramente, vamos a hablar del lóbulo temporal. Quiero centrarme en el lóbulo temporal, que yo lo tengo acá, por cierto. El ángulo que yo les estoy dando así, si lo miramos así, es la parte de atrás, ¿verdad? De nuestro cerebro, así, ¿verdad? Podemos ver ahí la conexión a la médula espinal y el tronco del encéfalo, ¿verdad? Y el cerebelo, ¿verdad? Estamos hablando de la parte de atrás. Ese es el ángulo que yo les estoy mostrando. Entonces, si yo lo vamos a tratar de mover un poco la maqueta, entonces les voy a mostrar el lóbulo acá. Ya estaríamos en la parte, estamos en la parte ya frontal, la que tenemos acá nosotros de frente, ¿verdad? Entonces el lóbulo frontal lo tenemos acá identificado con el color morado. ¿Qué tiene? ¿Qué especialidades tiene? ¿Qué especialidades tiene el lóbulo frontal? Yo encuentro una riqueza aquí tan grande. Aquí lo vamos a tener en esta posición así, para que podamos ver. Aquí lo tenemos. El lóbulo frontal, el más próximo, ¿verdad? Sería por eso se habla del lóbulo frontal. Tiene especialidades muy importantes que queremos abarcar rápidamente. Hablar del lóbulo frontal, estamos hablando de funciones ejecutivas, amigos. Estamos hablando de funciones de planificación, de razonamiento. Estamos hablando de autocontrol y el pensamiento abstracto. O sea, prácticamente gran parte de lo que somos nosotros como seres humanos, como personas, cómo razonamos, cómo planificamos. Hay cómo planificamos nuestra vida, nuestro diario vivir. Por ejemplo, decimos qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer mañana. Yo planifiqué, por ejemplo, en este tiempo, desde que la licenciada me dice hay que realizar una maqueta y realizar un video tutorial exponiendo las partes y funcionamiento del cerebro, yo empiezo a tomar la idea de la licenciada y empiezo a planificar qué empiezo a hacer. Entonces eso es parte de lo que me da el lóbulo frontal, de mi dependencia como ser humano. Me conecto con el lóbulo frontal y empiezo a funcionar, empiezo a planificar, a tomar decisiones y empiezo en mi autocontrol y empiezo a tomar decisiones y medidas para hacerlo. Entonces, gran parte de eso depende en nosotros de lo que es el lóbulo frontal. Por acá lo mostramos del color morado, lo estamos mostrando, ¿verdad? Vamos a tratar por acá de mover así, ¿verdad? Por si lo puede lograr ver. El lóbulo frontal, ahí lo mostramos para que pueda ver usted. El razonamiento, planificación, autocontrol, pensamiento abstracto. Eso es lo que nos da el lóbulo frontal, de lo que tiene, de su fortaleza en el funcionamiento en conjunto con el cerebro. Si hablamos nosotros de lo que es el lóbulo frontal, también controla resolución de problemas. Lo estábamos hablando, resolución de problemas, pensamientos creativos, juicio, comportamiento, ¿verdad? El comportamiento del ser humano, podríamos decir, cómo se comporta, cómo toma decisiones, cómo piensa, la manera como piensa. Creo que gran parte tiene especialidades muy importantes este lóbulo en el cerebro que le da una dependencia tan grande a nosotros y nos da una riqueza, y que por medio de él, en su trabajo en conjunto con los demás lóbulos, hacen un trabajo fenomenal para poder realizar nuestra función en nuestra vida diaria. Hablemos del lóbulo parietal. Ha sido uno de los lóbulos que le he prestado, o sea, donde he estado estudiando y donde he estado leyendo, donde más me ha llamado la atención, porque aquí se encuentra una especialidad. Vamos a tratar de mover por acá, no sé, y vamos a mover el otro para acá. Este es el lóbulo
habíamos hablado del lóbulo frontal, pero vamos a hablar del siguiente lóbulo, que es el parietal. Lo tenemos de color verde, ¿verdad? No sé si puede ver por acá usted, aquí está, color verde, ¿verdad? Siempre viendo la corteza cerebral, la división entre el hemisferio izquierdo y el derecho, ahí se está situado. ¿Y qué especialidades tiene el lóbulo parietal? El lóbulo parietal tiene dos especialidades, porque aparte de que por medio de este lóbulo está centrado el movimiento, el cálculo, orientación, ciertos tipos de reconocimiento, también podemos encontrar un córtex motor. ¿Qué significa esto, amigos? ¿Por qué decimos que se encuentra un córtex motor en lo que es el lóbulo parietal? Cuando hablamos de un córtex motor, estamos hablando de que controla los movimientos que nosotros realizamos. Todos los movimientos que realizamos nosotros, por ejemplo, mis movimientos, por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy moviendo, cómo estoy realizando, dependo del lóbulo parietal, porque ahí hay un córtex motor que en los niños, usted puede ver el comportamiento de los niños, sus movimientos. Los niños corren y los niños empiezan a saltar, los niños empiezan a jugar la cuerda, empiezan a jugar y empiezan a correr. Todos esos movimientos están centralizados en un córtex motor que está situado en el lóbulo parietal. ¿Qué otro córtex encontramos en el lóbulo parietal? Encontramos un corte sensitivo. Qué importante, cuando hablamos de un corte sensitivo, un corte sensorial, esa sería la palabra. Existe un corte sensorial. Cuando hablamos de un corte sensorial, hablamos de que toda la recopilación de datos, de información, de aprendizaje, lo que los niños están asimilando, y ellos, o que nosotros estamos asimilando, recibiendo día a día, todos esos conocimientos están situados en el lóbulo parietal, en un corte sensorial. Tiene esa capacidad el lóbulo parietal de encontrarse con dos cortes a la misma vez. No sé si en los demás lóbulos existe esa peculiaridad, pero me he encontrado, hasta lo que he leído, lo que hemos estudiado, que en el lóbulo parietal hay dos cortes. Hablé del córtex motor, que controla los movimientos del cuerpo, y el corte sensorial, que es el corte o el lugar de origen donde está recibiendo todos los datos. Cuando hablo de datos, estoy hablando de prácticamente toda la información que día a día nosotros recibimos. Entonces, hablemos del lóbulo temporal. El lóbulo temporal lo tenemos por acá, lo vamos a mostrar, lo tenemos de color azul. Por acá tenemos el lóbulo temporal, por acá lo vamos a mostrar. Aquí está el lóbulo temporal, lo vamos a ver por acá, más de cerca, para que puedan tener ustedes una mejor idea. Aquí está, el lóbulo temporal. Ya nos estamos acercando prácticamente al cerebelo. En el lóbulo temporal encontramos prácticamente un control de la memoria directamente, y encontramos un control visual, auditivo, y encontramos también la comprensión del habla. Mi vista, mi sentido de escucha, auditivo, visual, y cuando hablo de comprensión de habla, estoy hablando cuando usted y yo nos acercamos a alguien y empezamos a interactuar y empezamos a compartir información, cruzamos información, y usted está empezando a comprender su lengua, su habla, y todo eso depende del lóbulo temporal, ¿verdad? Que lo tenemos aquí prácticamente, ¿verdad? Tenemos identificado con la plasticina de color azul. Y tenemos por último el lóbulo occipital, que lo encontramos situado directamente en el centro. En el centro, si hablamos de la corteza cerebral, y lo tenemos identificado con el color rojo. Aquí lo vamos a poner en la mitad, color rojo. Aquí está la plasticina de color rojo. ¿Qué tiene el lóbulo occipital? Controla la visión. Gran parte de la fortaleza del lóbulo occipital está hablando directamente de un control que hace en la visión, ¿verdad? Es una visión que no solamente es una visión auditiva, física, que usted puede ver, sino que está conectada con la percepción también del cerebro, la percepción. Usted dice, usted percibe algo, está percibiendo, y usted luego lo lleva a la práctica por medio de su sentido visual, y empieza a mirar, y toda esa fortaleza que usted tiene, su capacidad de reacción, usted reacciona con una capacidad, luego se cruza de repente algo y usted de repente empezó a ver esa capacidad de reacción, la centra en el lóbulo occipital.
¿verdad? Y si usted analiza de los 4 lóbulos, ningún lóbulo estaría afuera. Todos trabajan en conjunto para darle fortaleza al funcionamiento del cerebro. Es tan importante lo que estamos hablando. Hablemos del tronco del encéfalo. Vamos a mostrar por acá, antes de hablar por el tronco del encéfalo. Ese, lo rojo que ustedes ven ahí, el tronco, por acá, este que está marcado, ¿verdad? Por ahí, es el tronco del encéfalo. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene el tronco del encéfalo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué función tiene? En el cerebro, todas las funciones vitales para la vida se originan desde acá. Todas lo que son las funciones vitales en nuestra vida se originan desde acá. También la presión sanguínea, la respiración y el latido del corazón, de nuestro corazón. Ya usted pone su mano en su corazón en este momento. Ese mismo sonido, ¿verdad? En cada sonido que produce el corazón, ese impacto también es transmitido por lo que es el tronco del encéfalo. Ahí lo voy a mostrar. Mide también la presión sanguínea. El tubito de color rojo que usted puede ver ahí está marcado, pues ahí lo puede ver. Vamos a mostrar más aquí para que la cámara lo pueda ver. El tronco del encéfalo. Usted puede verlo. Y todas las funciones vitales en nuestra vida se originan desde ahí. Hay un origen, es como un lugar de origen. Qué importante, qué de suma importancia es. También la presión sanguínea está siendo, es percibida por medio de él, la presión sanguínea, la respiración, nuestra respiración y también el latido de nuestro corazón. El cerebelo, ahí lo vamos a mostrar, ahí mismo pegado, ahí está, que lo tenemos de color amarillo, ahí está pegado, ahí te lo voy a mostrar para que te pueda, ahí está, ¿verdad? Para que usted vea una claridad y tenga una mejor idea de lo que estamos hablando. El cerebelo se considera como el pequeño cerebro, así está considerado como el pequeño cerebro, controla funciones vitales, equilibrio y movimiento. Tiene también funciones muy determinantes en nuestra vida, ¿verdad? Está controlando funciones vitales, funciones de nuestra vida y el equilibrio y también el movimiento, el equilibrio. Quizás usted tiene la oportunidad yo no sé si usted es amante a la altura, no sé, pero quizás dentro de mis actividades de trabajo he tenido la oportunidad de estar a una cierta cantidad de pies de altura, y cuando uno puede estar en esa altura uno puede sentir que como que se desconecta, hay algo que como una debilidad que empieza a surgir, que uno empieza a sentir, y eso es parte de la percepción que hace el cerebelo. Ahí lo empieza a hacer porque él sabe prácticamente y él determina el lugar donde estamos ubicados. Él lo puede percibir en el movimiento que hemos realizado y donde estamos. Él puede fácilmente percibir, y eso es una transmisión hacia nuestro cuerpo. Hay gente que le tiene temor, por ejemplo, de estar en alturas, ¿verdad? No pueden estar por mucho tiempo en una altura porque les empieza a producírseles un temor que les empieza a sobrecoger en ellos, y eso les empieza a afectar, ¿verdad? Eso hace el cerebelo, ¿verdad? En su función. Vamos a hablar algo muy importante. Hemos estudiado, hasta este momento hemos estudiado, amigos que nos están mirando por medio de este video tutorial. Vamos a hablar de algo muy importante como son las funciones del cerebro. Ya hablamos de lo que traíamos en este video tutorial, ya hablamos de las partes del cerebro. Ahora quiero centrarme en las funciones. Las funciones, esto está muy importante. Yo quiero que usted vea este video hasta el final, no solamente vea de lo que hablamos de las partes, sino que también pueda ver esta parte de las funciones del cerebro. Las funciones del cerebro, las principales del cerebro, es mantener vivo el organismo. Dentro de las funciones es mantener vivo el organismo. ¿Para qué? Para interactuar con el entorno. Todo lo que el ser humano piensa, siente y hace. 3 cosas importantes: lo que el ser humano piensa, lo que el ser humano siente y lo que el ser humano hace. En esos 3 factores queremos ubicar en este video tutorial lo que es de las funciones principales del cerebro. Él lo que quiere es mantener vivo el organismo
para interactuar con el entorno. O sea, nuestro entorno es todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que es nuestras familias, las cosas, todo lo que está, cómo interactuamos, eso es lo que quiere hacer. Y Él lo quiere tener vivo, quiere mantener vivo el organismo, ¿verdad? Y manda al ser humano a que tenga un control en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. Todo depende de las funciones que pueden ser sensitivas. Ya entramos a la parte ya de las funciones sensitivas. ¿Qué hace el cerebro? Funciones. Ojo, número 1, funciones sensitivas. Lo hablamos en el lóbulo parietal anteriormente, que hay un corte en el lóbulo parietal, hay un corte sensitivo que es de las funciones de la recepción de datos, la recepción de toda la información, de conocimiento, de lo que aprendemos, de lo que recibimos a diario. Esas funciones sensitivas es una función directamente del cerebro, es una función, toda la información. Por ejemplo, nosotros venimos desde el kinder, en nuestra formación, venimos desde el kinder y nos vienen, nuestro cerebro ya viene asimilado, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nacemos, ya todo, ahí empiezan los datos a ir ya entrando en el cerebro, empiezan a entrar los niños en el kinder, en la escuela, y empieza toda la recolección de datos, esa se convierte en una función sensitiva. No existe ningún cerebro del ser humano que no tenga sensitividad. Todo cerebro del ser humano tiene sensitividad, o sea, el cerebro aprende. O sea, y en nuestra memoria se encuentran ahí almacenada toda esa información, pero el cerebro humano está diseñado para aprender. Se aprende sí o sí, y se aprende de muchas maneras. Entonces, por medio de esta función, que es una función las sensitivas, en lo que es la recolección de toda la información que tenemos, es parte de una función. Es importante que conozcamos esto. Esta es una primera función. También tiene funciones motoras. Cuando hablamos de funciones motoras, también vuelvo y regreso al lóbulo parietal. Hay un corte exmotor en el lóbulo parietal que controla todos los movimientos del cuerpo. Es una función del cerebro controlar sus movimientos. Si el cerebro no controlara nuestros movimientos, ya se puede imaginar que no pudiera usted quisiera hacer incluso no existiría un movimiento si no es ordenado por el cerebro. Él controla sus movimientos. El día que usted sale de casa, el día que usted va al trabajo, el día que usted va a la iglesia, el día que usted va a donde quiera que vaya, todos esos movimientos están controlados por medio de la función que se llama funciones motoras. Llamamos funciones motoras a todo aquello que es el control del movimiento del cuerpo. También hay una función integradora. ¿Qué funciones son estas? Voy con la tercera. Funciones integradoras son actividades mentales, la memoria, el aprendizaje. Estas son funciones integradoras. Actividades mentales, actividades de la memoria y del aprendizaje. Actividades mentales. Alguien dijo por ahí, usted puede resolver problemas mentales de una manera práctica. Por ejemplo, si le presentan un problema de matemáticas, un problema de qué sé yo, cualquier tema, y usted lo resuelve mentalmente. Usted dice, usted no necesita apoyarse de un recurso, no necesita apoyarse de una calculadora, voy a decir, para decir cuánto es 10 más 10, cuánto es 5 más 5, cuánto es 6 por 6, etcétera. Cualquier cifra o cualquier situación que usted pueda resolver lo hace por medio de la función integradora. Lo puede hacer, son prácticamente actividades mentales que podemos realizar, no solamente en resolver problemas, sino que en el pensamiento y en lo que queremos diseñar, en lo que queremos realizar. Tenemos proyectos, diseñamos proyectos, surgen ideas, etc. Eso hace. Y tenemos también funciones cognitivas. Aquí quiero hacer un poco de énfasis. Funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando cuando recibimos y almacenamos y recolectamos bastante información, elaboramos, recuperamos, transformamos información. Esto es, quiero hacer un poco de énfasis antes de ir cerrando con este video tutorial que espero que sea de mucha importancia para usted, como es para mí. Estas funciones cognitivas, quiero hacerle énfasis porque es el área o es la parte donde nosotros vamos a estar interactuando. Vamos a interactuar con niños, vamos a trabajar con niños. Quizá usted trabaja con niños, usted es maestro de un centro educativo, ¿verdad? Usted da clases, etcétera.
o en otro tipo de un proyecto, una ONG, etcétera. Usted comparte con niños y usted tiene experiencia. Es importante que conozca que el cerebro tiene funciones cognitivas, ¿verdad? Y que usted tiene que entender, usted y yo tenemos que conocer cómo pueden aprender los niños. ¿Cómo pueden aprender los niños? ¿Verdad? Cómo ellos piensen, cómo ellos sienten y cómo puedan hacer. Nosotros tenemos que entender bien eso, la manera como reciben, almacenan, están recolectando, transforman, elaboran y recuperan información. Esto es tan importante, recuperan información. Esa capacidad la tiene el cerebro. Es una función, la especialidad del cerebro. Una de las funciones es las funciones cognitivas, o sea, los aprendizajes, todo lo que hemos aprendido. Pero no solamente lo que hemos aprendido, sino también la capacidad que tenemos para transformar. Usted se ha fijado que de repente surge un niño, usted le da una idea, y después de que le da esa idea, usted le dice a su niño, por ejemplo, ¿cómo podemos realizar esta actividad? ¿Cómo podemos hacer? Y el niño no solamente le da una idea, sino que le da más 2, 3, 4, 5, 6, muchas ideas empiezan a surgir, porque esas capacidades y esas funciones cognitivas nos permiten, nos las regalan, nos las conecta el cerebro hacia nosotros, y podemos elaborar, podemos diseñar, podemos recuperar información. De repente usted vino y a mí se me olvidó algo hoy que tenía que hacer, por ejemplo, y ya lo había planificado, pero y se me olvidó de repente. Y usted está pensando, yo estoy pensando y digo, y empiezo, mi mismo cerebro me manda señales y las neuronas empiezan a trabajar y empiezan a hacer el trabajo, y de repente el tip, y me recuerda y recupero la información que se me había extraviado, se me había perdido. Son funciones cognitivas que tiene el cerebro, al igual las funciones del lenguaje, lo habíamos hablado, las funciones del lenguaje, que es la comprensión que tengamos del habla. Una comprensión, el cerebro puede comprender, puede adaptarse a la lengua, puede adaptarse al tipo de lengua según la cultura. Eso lo puede dar. Hablamos, por ejemplo, de nuestro lenguaje aquí en Honduras, el lenguaje en España, el español, etcétera, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Todo eso, el mente, siendo el mismo ser humano, tiene la capacidad. Y yo viviendo aquí en Honduras, y yo puedo interactuar y puedo entender de que hay personas que están viviendo y tienen otra habla, tienen otro lenguaje, pero la mente lo puede asimilar. No sé si me puede entender. La mente lo puede asimilar de que existe y que yo me puedo acomodar a todo eso. Bueno, es lo que podemos hablar, licenciada Karen España, amigos de YouTube, lo que podemos hablar y lo que hemos traído por medio de este video tutorial, esperando de que les sirva de mucho, para que en su aprendizaje les pueda servir, y lo puedan tomar también como una herramienta para compartirlos con otros. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse a mi canal si este video ha llenado sus expectativas y yo creo que les va a servir. Suscríbanse a mi canal y de esta manera también estarán ayudando para que podamos seguir subiendo más videos en los espacios formativos que se nos pidan. Muchas gracias, y ha sido todo por este video tutorial, esperando que haya sido de mucha riqueza para todos ustedes. Hasta pronto.